Bueno, continuamos con las exposiciones y saltamos desde Argentina hasta Perú nuevamente. Vamos a dar la bienvenida a Daniel Irwin Yacolca Estares. Él ya se encuentra conectado. Vamos a ver si nos puedes escuchar, Daniel. Por favor, haremos prueba de sonido y el video. Por favor, ¿cómo están? Muy buenos días todavía en Bolivia. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto. Te saluda Fernando Ayaví desde La Paz, Bolivia, en estas jornadas bolivianas. Un gusto poder escucharte. Gracias, Daniel. Daniel es el tercer expositor en este día, del segundo día de las jornadas bolivianas de derecho tributario. Para recalcar un poquito y ver tu trayectoria, Daniel, usted docente de la Escuela de Posgrados de la Universidad Continental en Derecho Tributario y en varias universidades en Derecho Tributario Empresarial, becario de investigación del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias de la CIAD, del Instituto de Estudios Fiscales y la IF, y de la Agencia Española de Administración Tributaria. También es abogado con doctorados en Derecho y Política Fiscal y Sistemas Tributarios por la UNMSM. También magíster en Derecho Tributario y Derecho Empresarial. Un poco resumiendo tu amplia trayectoria profesional, Daniel, es un gusto y un placer tenerte en estas jornadas bolivianas de Derecho Tributario. Un saludo hasta Perú. Bueno, te explico un poco la lógica, Daniel, como ya estuviste pendiente de los anteriores expositores, el ingeniero Vladimir Terán de Bolivia y Carlos María Folco de Argentina. Recalcarte, por favor, que tienes 25 minutos de exposición. En los últimos 5 minutos finales se te va a aparecer un cronómetro en la pantalla para que puedas un poco ya terminar la exposición. También la ronda de preguntas, nuestro equipo logístico ya está canalizando las distintas preguntas para los expositores. El moderador va a ser el ingeniero Vladimir Terán de Bolivia, que al final de las exposiciones les dará las preguntas correspondientes para que puedan responder las dudas, las consultas de todas las personas que están conectadas en estas jornadas bolivianas de derecho tributario. Sin más que decir, Daniel, el público es tuyo, te escuchamos muy atentamente. Gracias por tu asistencia. Adelante, por favor. Muy agradecido por la cordial invitación y sobre todo la doctora Katia Mariana Rivera González, jefe de la Autoridad de Impugnación Tributaria de nuestro vecino país, Bolivia. Y estas jornadas, como veo, están realizando de una manera impresionante. Vamos a empezar de una vez con los temas de acuerdo al tiempo estimado. Hemos considerado como título, para impactar justo hacia dónde apuntamos, como título de esta ponencia, la información electrónica y los ilícitos tributarios. Las administraciones tributarias se han preocupado mucho por el tema electrónico, todo es electrónico, inscribirse en la identidad fiscal es electrónico, los comprobantes son electrónicos, los libros son electrónicos, la declaración también es electrónica, la fiscalización es electrónica. Pero por el otro lado nos olvidamos de los contribuyentes. Entonces, los contribuyentes cuando quieren comunicarse con la administración no hay comunicación electrónica directa, ¿no? Tienen que ir al centro de atención, todo es muy engorroso y a veces existe una asimetría en la información de lo que se da a los contribuyentes. Entonces el otro lado de los derechos de los contribuyentes como que ha quedado un poquito rezagado en este boom de la dinámica de la información electrónica para obtener recursos. Parece muy bien que se empezó para obtener recursos, pero creo que el nuevo reto de foros como estamos presentando es pensar también con empatía en el contribuyente. Cómo el contribuyente debe acercarse a la administración cuando, por ejemplo, existe un error material, tan simple como eso. Y por el otro lado, también, si bien es cierto, se profundizó mucho el mundo electrónico para recaudar, pero se olvidaron de actualizar las infracciones tributarias y los delitos fiscales que están todavía pensados con una mentalidad física, ¿no? De un mundo físico. Entonces, lo electrónico como que está muy rezagado en el ámbito de la tipicidad y taxatividad de las conductas infractoras en la legislación que contiene los ilícitos. Entonces, en ese margen, en esa problemática, en ese ámbito, es donde voy a abordar
brevemente algunos temas y algunas reflexiones que nos pueden ayudar a completar esa tarea de la electrónica en el mundo electrónico. Para ello, tengo preparado varios temas, ¿no? Y empiezo con algo que nos sorprendió en el mundo en 1969 con la llegada del hombre a la Luna. Todo el mundo vio en línea cómo el hombre pisaba la Luna por primera vez. Lo curioso es que dice que han llegado ya muchas veces, pero las otras veces, con más tecnología y todo, no nos pasan los videos, ¿no? Como solamente nos pasaron para decir que llegaron, porque ahí no sabemos qué pasó más en la Luna. Pues algo parecido pasa en la electrónica. La electrónica ha crecido tanto que ahora todos los documentos son electrónicos, y ese mundo electrónico se conoce desde la administración por interno, pero hacia los contribuyentes, hacia el mundo donde todo el mundo está trabajando y laborando, se conoce poco. Cuando se pide información dónde hay focos de evasión en un país, no se tiene un mapa de evasión. ¿Cómo perseguimos a un enemigo que no conocemos? Un gran vacío en la persecución o criminalización de los ilícitos. Partimos también de una idea histórica de la importancia del tributo en los estados. ¿Es importante el tributo en los estados? Sí, sabemos perfectamente que no hay estados sin tributo, ¿no? Y además el tributo hoy en día es el precio que pagamos para tener una sociedad cada vez más civilizada. Y la idea es tener clase media ancha, pocos ricos, pocos pobres. Pero en países emergentes como los nuestros tenemos más extremo pobres y poco clase media, poco clase rica. Entonces, tenemos una necesidad muy abundante de recursos, más aún cuando tenemos algunos gobernantes que son pues bastante populistas y quieren darnos de todo, pero se olvidan de dónde sale el dinero, ¿no? El dinero no es del Estado, sino de los contribuyentes. Y esto se pactó en un contrato social. En cada país tienen su fecha de contrato social. En el Perú es 1821. Y ahí el contrato social dice que los tributos se pagan para que el ciudadano, ya no el vasallo, el sirviente o el conquistado, sino un ciudadano con derechos y deberes, pueda, con su deber de contribuir, entregar parte de su patrimonio al Estado y el Estado hacer lo propio, devolviéndole dividendos públicos. Entonces, el contrato social es parecido a una empresa. Una empresa es una persona jurídica de derecho privado donde se incorpora un capital y luego se cobra dividendos. El Estado también, ¿no? El Estado es una persona jurídica de derecho público donde los ciudadanos aportamos y el Estado nos da dividendos colectivos. Y así debe funcionar. Entonces, la plaga en el ingreso es la evasión de impuestos, la plaga en el gasto es la corrupción. Entonces, el contrato social será perfecto cuando el Estado tenga pues lo necesario para cubrir los gastos públicos y de ese modo cubrirnos, garantizarnos los derechos. Y la nueva realidad nos puso en agenda al mundo electrónico, que como dice el famoso personaje gran tributarista, el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, pues nos cambió la vida, ¿no? Nos cambió la vida, el COVID nos hizo frágiles otra vez. Ya no somos Superman, Batichica, etcétera, de los héroes, sino somos simples mortales que un virus nos puede desaparecer del planeta. Entonces tenemos que cuidarnos, cuarentenas, un montón de normas que se dieron. Prácticamente eran buses de normas que venían desde la China, luego Europa, pasó a América, y eran prácticamente buses de normas para adecuarnos a esa nueva realidad, restringiendo nuestros derechos fundamentales a la libertad de tránsito, a la libertad de negocio, de empresa, etc. La tributación también tuvo un bajón tremendo en todos los países. Y, por supuesto, viene el tema sancionador. Un tema sancionador que ha sido olvidado por la mayoría de las administraciones tributarias porque, como les dije al inicio, todos nos preocupamos por recaudar más y hacer un mundo electrónico para recaudar más, pero cuando queremos sancionar a los contribuyentes, las normas que configuran las infracciones no están bien hechas, ¿no? Por ejemplo, hay una norma que dice el que destruye un libro contable será sancionado con una pena pecuniaria.
que decimos, un libro contable ahora es electrónico, se puede destruir. ¿Cómo se destruye un libro electrónico? O anotar o digitar, ¿no? Hay muchos conceptos que nos podríamos tardar un montón solamente para verificar muchas infracciones que están pensadas en un mundo físico y no en un mundo electrónico. Pues, ¿por qué los contribuyentes pueden ser sancionados? Pues la mayoría de los países en el mundo han dividido en dos, en infracciones y delitos. Cuando comete una infracción, se le sanciona con sanciones leves. Cuando comete un delito, con sanciones graves, incluso con pena privativa de libertad o restrictiva de derechos. Y a nivel de todos los tribunales constitucionales en el mundo, se ha ido reconociendo el modelo de Estado de Derecho constitucional y social, que es lo que corresponde hoy en día mantenernos con nuestros derechos vigentes. Y para eso el Estado tiene un ius puniendi monopólico para sancionarnos. Eso significa, si hablamos de infracciones tributarias y de delitos, no estamos hablando de derecho tributario, sino de derecho penal. Pues ahí hay una gran confusión de muchas personas que han incorporado infracciones administrativas creyendo que es derecho tributario. Y ahí cometen muchos errores, como la objetividad de una infracción a secas, ¿no? Es decir, una persecución casi inquisitorial simplemente por incumplir la norma sin culpabilidad. Podría ser incluso por error, pero así te sancionan. ¿Por qué? Porque se piensa en un mundo netamente del derecho tributario y se olvida que el derecho penal tiene muchas garantías al ciudadano. Entonces, partiendo del derecho penal, tenemos un lado subjetivo y objetivo. En el lado subjetivo es lo que el Estado va a criminalizar tomando en cuenta principios de proporcionalidad y humanidad. Y el de proporcionalidad es el que la mayoría de infracciones no cumple ese rol, porque la mayoría de infracciones tributarias en los códigos tributarios mayormente latinos no está diferenciado cuando una conducta es leve, cuando es grave y muy grave. Simplemente están las conductas y las sanciones al costado, ¿no? Como una especie de tabla, y no sabemos qué proporcionalidad quiso el legislador, y además qué conducta me va hacia menos, a más o a mucho más. Y el principio de humanidad menos aún, porque las gradualidades que se dan son a nivel reglamentario, no a nivel de rango de ley. Entonces tenemos un problema también de principio de legalidad, de reserva de ley en infracciones. Y el derecho penal objetivo es lo que ya está la norma. A veces los funcionarios, cuando son funcionarios de Estado, tienen que aplicar la norma porque no les queda otra, es la vigente. Tiene errores y todo, pues judicialmente, como vimos muy brillantemente expuesto por nuestro querido amigo Carlos María Folco, la justicia también tiene sus reflexiones propias, ¿no? Entonces, uno de los temas que sí está muy pendiente en la justicia tributaria es el principio de taxatividad. Este principio de taxatividad está reflejado en el principio de legalidad, que no solamente es que todo tributo se crea por ley, sino también las sanciones se crean por ley. Nulo un tributo sin ley previa, nulo un crimen sin ley previa, ¿no? Entonces, a partir de ahí nace estas palabras en latín que nos muestran cómo debe configurarse un ilícito o un tributo. Son muy parecidos. Ambos tienen una subfunción de un hecho hacia una norma. En uno se llama hecho imponible, en el otro es hecho punible. Y en el mundo de la taxatividad de la ley, no solo debe ser aplicado en materia tributaria, sino también en materia penal, sino también en materia tributaria. Ese mundo no lo tocamos. Creo que es hora de revisar también ese principio interesante. Pues aquí tenemos la lex previa, nos dice que está prohibida la retroactividad en materia penal como regla general. Hay una excepción cuando favorece al reo. Entonces hay normas administrativas que contradicen esta norma penal, porque entienden que solamente es derecho administrativo tributario. Pero desde el punto de vista estricto del ius puniendi del Estado, debe incorporarse la retroactividad cuando favorece al contribuyente en infracciones administrativas inclusive. Luego tenemos la prohibición de la analogía en materia penal, es decir, es muy estricto, muy parecido al derecho fiscal también, que debe ser muy estricto para configurar los hechos generadores de impuestos o hechos generadores de ilícitos.
La prohibición de creación judicial por normas penales, lex certa, totalmente prohibida, y la prohibición que por costumbre también se sanciona a las personas, ¿no? Entonces, toda esta rigurosidad nos va también de la mano con el principio de intervención mínima del derecho penal. Entonces, el derecho penal es el que menos se debe usar, es ya la sanción más fuerte que tiene el Estado, y el derecho administrativo sancionador, que es un tránsito entre el derecho tributario y el derecho penal, es el que debe usarse, y es lo que más se usa. La mayoría de personas que estamos aquí viendo, de seguro, en alguna oportunidad, ha estado ligado a una infracción administrativa, muy bien de tránsito, muy bien de cuestiones de negocios, etc. Porque el derecho administrativo es más amplio, no atomiza tanto a las personas más que el derecho penal sí, porque tiene un carácter fragmentario y subsidiario. Por esa razón, tenemos que mejorar nuestro derecho administrativo sancionador tributario. Hay países en que no tenemos un procedimiento administrativo sancionador donde se debe incorporar las infracciones que se van detectando en una fiscalización o inspección. Acá en el Perú, por ejemplo, no tenemos eso. Entonces, todo lo sanciona el auditor que fiscaliza. Él es juez y parte en cuestiones sancionadoras y dictamina tal cual. Y ve la parte netamente objetiva de la conducta. Entonces, me parece que esto ya escapa de las garantías que antes hemos comentado, ¿no? Y más aún, acá ustedes pueden observar en este cuadro, tenemos que todo ilícito, tanto administrativo como penal, deben comprender la objetividad de la conducta y la subjetividad de la conducta. La objetividad es la acción y el resultado de la conducta, y la subjetividad es por qué hizo este sujeto eso. ¿Qué se debió? ¿Un error, una culpa, un dolo? Si ese error no debería ser sancionado, pero con la objetividad de las infracciones se sanciona hasta el error, ¿no? Entonces ahí viene un problema de cuando se considera solamente la objetividad. ¿Y por qué se considera la objetividad? Pues veamos un poco de historia y vamos a revisar las dos tendencias del derecho penal. El derecho penal de autor, que persigue de frente, determina que todos son evasores de impuestos, o todos son herejes, o todos son delincuentes, entonces hay que sancionarlos para tener la fuerza y poder del Estado, y se convierten en estados totalitarios, arbitrarios, generan estigmas en muchas personas, a quienes quieren, antes eran los conversos judíos, antes también eran las brujas, luego el delincuente nato, etcétera, estigmas y puro estigma, un derecho penal de autor que hoy en día se conoce como derecho penal del enemigo. Se busca un enemigo a quien sancionar. Eso es totalmente inconstitucional, se ha basado ya en muchas sentencias al respecto. Lo que debemos usar en un Estado de derecho constitucional y social es un derecho penal de acto. La tipicidad y la taxatividad garantizan ese derecho penal de acto, entonces no se refiere a la persona, al ente como tal, sino a los actos que realiza y si esos actos configuran o no infracciones o delitos. Y de acuerdo a eso, esa tipicidad o subfunción de la conducta, y debidamente puesta por el legislador como un catálogo taxativo de conducta, recién poder incorporar una sanción, pero no antes. Tenemos sentencias en el Perú, en el caso de la Contraloría General de la República, fue impugnada todas las tablas de infracciones y fueron declarados inconstitucionales porque las infracciones eran muy amplias. El incumplimiento de una función, imagínense, tremendo cajón desastre donde se colocaba cualquier conducta como infractora. El Tribunal Constitucional peruano dijo, no, no puedes hacer tipos amplios. O, por ejemplo, en materia tributaria podemos revisar algunos códigos latinos que dicen, y otras obligaciones tributarias. ¿Qué otras obligaciones tributarias? No sabemos. U otros comportamientos omisivos, y etcétera. Nos podemos abrir un montón de cajones de desastre, otros actos fraudulentos, etcétera. ¿Hasta qué punto el legislador puede ampliar la conducta para incorporar cualquier cuestión que a veces se presenta en el día a día? Esto vulnera la taxatividad, dice un tribunal constitucional peruano, y también el europeo. En varios países europeos se han determinado la vulneración de él. Pasamos ahora al mundo de la política criminal, y ahí es donde falta la parte electrónica, como les comenté. Entonces, la política criminal es la decisión de qué conductas antisociales van a ser infracciones y delitos. Esa es una decisión de Estado, por eso es una política criminal.
¿Con qué finalidad? De reducir la evasión tributaria. Y reducirlo a un nivel óptimo porque siempre va a haber corrupción y siempre va a haber evasión y siempre va a haber muertes, homicidios, etc. Lo que queremos es reducirlo a un índice de control, ¿no? Y partiendo de esa premisa, la política criminal es importante, tal como la política fiscal. Cuando uno revisa la política fiscal, hemos avanzado un montón. Tenemos convenios para evitar la doble imposición, precio de transferencia, tenemos también intercambio de información automática, electrónica, etcétera, acciones BEPS, un montón de cuestiones de política fiscal, de soft law, a hard law, etcétera. Las legislaciones están ahora ampliamente reforzadas, pero a nivel de política criminal no llegamos a la frontera, ¿no? Vamos a ver el caso de Messi, el caso de Cristiano Ronaldo al final de mi breve exposición. Entonces, política fiscal hay mucho que se avanzó. Política criminal es poco lo que se avanzó. La política criminal, el mundo electrónico está desfasado y esto puede ser un boomerang para las administraciones tributarias. Si no se preocupan en actualizar sus infracciones y sanciones y los delitos tributarios, los contribuyentes van a defenderse mejor y pueden, de seguro, crear inconstitucionalidades en normas que vulneran el principio de taxatividad y todos los otros principios de proporcionalidad que están ligados a la culpabilidad de los infractores. La conducta, ¿por qué va de un contribuyente? Es sencillo, ¿no? Es decir, si en mi país la informalidad campea, no pasa nada con la informalidad, entonces yo me pongo informal y listo. Mis precios en el mercado serán más bajos, venderé más. Pero si yo me pongo a la formalidad y ahí el toque ya la administración tributaria me empieza a mandar como spam un montón de cosas, actualiza tu RUC, actualiza esto, lo otro, me llena de cosas en el buzón. Entonces, yo, hombre, prefiero ir a la informalidad porque acá ni bien quiero ser formal, me atacan, ¿no? En vez de ayudarme a formalizarme, más bien lo veo como una barrera burocrática amplia y tengo que litigar encima porque a veces no siempre tiene la razón la administración tributaria. Se crea un montón de boomerang de casos judiciales que terminan en la vía administrativa y la judicial. Y acá en el caso peruano tenemos una saturación de casos grandes, millonarios, que están en la Corte Suprema sin resolver más de casi 10 años. Y necesitamos dinero. O sea, ni el contribuyente sabe si debe pagar ni la administración puede cobrar, ¿no? Entonces, medios alternativos de resolución de conflictos, el arbitraje, la conciliación, actas de acuerdo a las fiscalizaciones son necesarias, una nueva reflexión para que ese comportamiento se diluya y ganemos todos, ¿no? Gana el contribuyente, transparenta su formación, igual el Estado cobrando lo que está en litigación. Entonces la informalidad es un pecado mortal en un Estado de Derecho porque no se está cobrando tributos y es más porque a veces traemos normas que son para otras realidades y lo colocamos. Es como comprarme un terno inglés y ponerme, ¿no? Lógico, necesito un sastre que me adecue. No mido un 80, mido unos 70. Hay otros que miden menos. Entonces, con más razón, tienen que adecuar a su realidad lo que se trae del extranjero. No hay que simplemente quiero pertenecer a la OCDE y todo lo de la OCDE ponerlo tal cual en mis normas. No, hay que adecuarlo, ¿no? Hay que dar la razonabilidad, que es un principio también muy dejado, el principio de razonabilidad justo en la construcción de normas tributarias y de sanciones. La evasión tributaria reduce la recaudación y a través de infracciones y delitos el Estado persigue esa evasión. El error no debe generar sanciones, hay que mejorar las legislaciones. El evasor es de acuerdo a la economía, es un oportunista, un parásito, alguien que se aprovecha de otro, y esto es lo que pasa, ¿no? La mayoría de personas que no tributan son los que usan servicios públicos. Hay una competencia desleal también en el precio en el mercado, el que está en la informalidad, sus precios son mínimos, el que está en la formalidad arriba, y a quien le fiscalizan es el de arriba. Hay un artículo interesante del profesor Zambrano y del CIAT que dice que las administraciones tributarias se han acostumbrado a fiscalizar en los zoológicos y no van a la selva, ¿no? Entonces hay que ir a la selva donde está la informalidad, formalizarlos para adecuar y reducir esta competencia desleal. Y hay un aumento de la economía informal cada vez que no se hace y la presión tributaria siempre es a los que pagan constantemente. Causas de evasión hay varios, uno de los más interesantes es las ideológicas o políticas. Basta que una persona es populista en el gobierno
fomenta la corrupción, se quieren hacer obras con la plata que no hay, etcétera, y comienzan a tener problemas serios de equilibrio fiscal. También se quiere crear impuestos a las sobreganancias, etcétera. Es un análisis previo si va a funcionar o no va a funcionar. Se tiene que hacer microsimulación, que es una ciencia olvidada de la matemática y la economía, para medir las alícuotas. Voy a cambiar en mi país el IVA, el impuesto a la renta, voy a subirlo, a bajarlo. Puedo hacer matemáticamente a través de los algoritmos, etcétera, y toda la información del Instituto Estadístico para al menos acercarme a un puente de cómo sería el escenario, ¿no? Pero si no se hace eso y simplemente uno piensa que persinándose y aumentando la alícuota va a ganar billones, creo que vamos mal. Estamos en la época de las cavernas donde queríamos salir de la caverna para ir a cazar, a ver si cazamos algo. Luego la técnica jurídica de imposición, aquí es donde más voy a recalcar un tema constante de las administraciones tributarias. Hoy las administraciones tributarias están legislando con informes jurídicos o con normas infrarreglamentarias a gran cantidad y que ya prácticamente el contribuyente no sabe qué leer. Uno ingresa informes y tiene 20, 50 informes sobre la pandemia, más de 100 informes, reglamentos, etcétera. Una confusión normativa que uno no sabe qué se debe hacer y cómo se debe hacer, y menos aún lo prohibido para saber si va a ser sancionado o no va a ser sancionado. Y ahí viene el tema de la generación de riesgo. ¿Cómo yo genero riesgo si tengo normas confusas? En mi país hay alta corrupción, las alícuotas no miden a la informalidad, etcétera, y además la creación de riesgo a veces no me llega si soy informal. Si soy formal, al día siguiente ya tengo una multa, ¿no? No declaré, ya está en el buzón la multa y encima va a cobranza coactiva, ya me embargaron las cuentas, me cerraron todo. En cambio, si soy informal, no pasa nada al costado de la administración, puedo fácilmente hacer mi negocio. Entonces, se tiene que hacer algo al respecto, hacer un equilibrio en la intervención y esas brechas de veracidad e información electrónica que se usan justo para empaquetar a todos los que ya cautivamente se recauda, también incorporar a la informalidad y también incorporar a los contribuyentes que requieren instrumentos electrónicos para comunicarse con la administración. Uno quiere comunicarse con un ejecutor, eso es imposible en el Perú, ¿no? Bien difícil de comunicarte con un ejecutor, ¿no? Y es el que te va a ejecutar el bien, ¿no? O otras cosas, ¿no? Que se pueden generar, por ejemplo, un error material, yo no puedo discutirlo, tengo que presentar un reclamo, apelación, si no lo hago en el plazo, me pueden embargar, me pueden quitar la casa, etcétera, y al final, recién cuando yo estoy en el Poder Judicial, recién me van a reconocer ese derecho, pero cuando ya el daño es irreparable. Entonces, tenemos que crear, así como hemos creado un procedimiento electrónico de fiscalización electrónica, incluso masiva, tipo spam, ¿por qué no creamos algunos procedimientos que también garanticen los derechos de los contribuyentes? A ser informado, etcétera. Se han ido creando, eso sí se ve por las TIC, se han ido creando, pero creo que debemos seguir profundizando en el acercamiento también y la empatía hacia los derechos de los contribuyentes. Estas brechas son consideradas una metodología adecuada para lograr esos objetivos, ¿no? De inscripción, presentación, veracidad y brechas de pago. Algo que sí no se ve que tienen las administraciones tributarias en Latinoamérica, no tanto en Europa, son funcionarios capacitados para encontrar la evasión tributaria que está oculta detrás de personas jurídicas. O sea, los verdaderos dueños de lo que están dentro, ¿no? Dentro de la evasión. Los que construyen empresas fachadas, etcétera, a ellos no los tocan porque toda la fiscalización es a través de fiscalización documental, pero no a nivel policial, a nivel de fiscalía. El control de cumplimiento hoy en día es masivo, inductivas, después recién bajan las verificaciones y auditorías para refrescar justo la realidad tributaria de un país. En los delitos tributarios se toma en cuenta como fundamental la posición de la hacienda pública, ¿no? La hacienda pública lo que nos da es una protección del ingreso y gasto público. Mientras más recaudación, mejor gasto. Y también a veces tenemos un problema. Tenemos una administración tributaria muy potente, muy fuerte, recauda muy bien,
pero un 20-30% de ese dinero recaudado se va a funcionarios corruptos. Entonces, en el gasto tenemos alcaldes, gobernadores regionales, presidentes que han estado sometidos a procesos de corrupción actualmente. Entonces decimos, debemos tener así como una administración tributaria fuerte, también una contraloría fuerte, claro que sí, ¿no? La administración tributaria tiene un 2%, casi un 2% de la recaudación para hacer su trabajo. La Contraloría tiene el mismo recurso económico. Así tenemos muchas cosas que avanzar. Y la hacienda pública hay que protegerlo. Todos estamos conscientes que debemos tributar y la tributación es un instrumento para salir de la pobreza en países como el nuestro. Los ilícitos están configurados en razón a riesgo. Si escribes y tienes información falsa en la inscripción, es un delito de peligro. Usar factura falsa es un delito de peligro. Delito contable también es un delito de peligro. La defraudación incide de lesión porque ya se configura un engaño, un acto fraudulento declarado a la administración y que puede ser perseguido judicialmente. ¿Cómo defino autor y cómplices? Hay muchas teorías al respecto. El problema está en la prueba electrónica. Hoy en día la prueba electrónica tiene validez, esa información que me dan de otro país. En delitos de corrupción a nivel de lavajato y otros más, se han visto que tienen que haber controles probatorios tanto de la defensa como del fiscal. En materia de delitos tributarios también deberían incorporar esa clase de estrategia probatoria, porque si no, los casos más grandes que se pueden descubrir en el futuro pueden caerse en saco roto. La fiscalización internacional es algo que está desprendiendo en todos los países a nivel mundial y hemos pasado de convenios a precio de transferencia a plan de acciones BEPS. Dos casos para terminar. El caso de Lionel Messi, un gran futbolista, todo el mundo lo conoce muy bien, pero también conjuntamente con su padre cometieron un delito fiscal en España. Ellos son de Argentina, pero tenían residencia española al momento que debieron declarar y pagar su impuesto a la renta. ¿Qué hicieron? Constituyeron dos empresas, quise de más, la empresa Sportum Consulting y Gembril, a nombre de la madre y a nombre del mismo. Y pues él solamente recibía $50.000 por el derecho de imagen, y eso es lo que declaraba en España, pero los millones que recibía realmente se iban a esta clase de empresas fachada y que fueron descubiertas, por eso que configuró el delito de defraudación tributaria a Messi. Messi no fue a la cárcel, a pesar que fue condenado así. ¿Por qué? Porque él pagó todo, ¿no? Y hay una fuga del proceso en España que es distinto en Perú. En Perú no, seguro que no podía fugarse, porque la fuga es antes del proceso. Dentro del proceso en España. En España sí tienen esa habilitación, igual que pasa ahora en Argentina también, ¿no? Han cambiado su norma. El proceso fue largo, de Messi llegaron hasta la Suprema. En cambio, el de Cristiano Ronaldo no. Voy a pasar rápidamente a Ronaldo para concluir mi exposición. Cristiano Ronaldo lo mismo, pero Cristiano Ronaldo solo constituyó una empresa a su nombre, a su propio nombre, e hizo lo mismo que Messi. Y a pesar de que ya sabía el antecedente de Messi, se continuó haciendo, ¿no? Y estos son los dos futbolistas que salieron, pero si uno revisa más los casos, hay casi una selección completa de futbolistas que hicieron lo mismo. Los más emblemáticos son ellos, tienen responsabilidad penal, pero a pesar de eso siguen jugando el fútbol normal como si no pasara nada, porque el fútbol y el delito fiscal no se contravienen para la FIFA ni para el mundo entero. O sea, hay mucha información en estos casos que es fácilmente de ubicar y voy a concluir manifestando justo lo siguiente. Lo que se ha descubierto en paraísos fiscales, Panama Papers, ahora Pandora y otros más que no sabemos que existen, es que hay una punta del iceberg, nada más. El resto de información está encubierta. Los estados tienen un gran reto y la única forma es sumar para lograr ubicar las grandes riquezas ocultas en un mundo que parece desarrollado, pero que fiscalmente se producen crímenes económicos. Muy agradecido una vez más y con esto concluyo mi exposición. Un agradecimiento enorme a todo el equipo de seguro detrás de esta nueva realidad
que nos ha traído pues, una jornada bolivariana de bastante reflexión. Gracias. Estoy a disposición. Listo, Daniel, muchas gracias por tu exposición. Desde Perú, Daniel Irwin Yacolca Estares, con el tema de la información electrónica y los ilícitos tributarios. Él fue el tercer expositor en este segundo día de las Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, que se están llevando de manera virtual. Un saludo, gracias por tu exposición. Te invitamos a que sigas pendiente de la transmisión, por favor, para las consultas y las preguntas correspondientes. Pero...